básicamente vamos a ver temas de capa 3. O sea, vamos a introducir IP, que es, desde el punto de vista del servicio de conectividad, el servicio que vamos a utilizar, no importa qué, un poco lo que decía antes. Y esto me va a dejar hablar, entonces, si yo soy este muchachito celeste que está acá abajo, ustedes no lo están viendo, ahora sí, este muchachito celeste que está acá abajo, entonces eso me va a dejar hablar con este muchachito celeste que está en cualquier otro lado. Y para poder hablar, ahora ya no puedo decir, hey, mi MAC address es tal, ¿cuál es tu MAC address? Porque por más que este muchacho, en realidad, está representado como una persona, digamos, pero la idea es que es alguna aplicación ejecutando en la máquina que esa persona, digamos, tiene accesible. O sea, supongamos que, ok, hagámosla un poco más realista. Normalmente, los usuarios no hablan directamente entre sí. Ok, los usuarios hablan con servicios, los servicios hablan con los usuarios y se comunican por ahí con distintos servicios. Así que si realmente quisiéramos que este usuario hable con este usuario, estamos hablando de lo que hoy por hoy se conoce como peer-to-peer. ¿Okay? Supongo que conocen cosas del estilo torrents o BitTorrents o, qué sé yo, Popcorn Time, que son sistemas en donde efectivamente hay una conexión directamente entre la aplicación de un usuario y la aplicación de otro usuario, o sea, no hay servidores intermediarios. Entonces, si ese fuera el caso, tengo una IP de este lado, tengo una IP de aquel lado y quiero una conexión directa. Para lograr hacer eso, no puedo usar conexión de capa 2, porque por más que grite este usuario, el grito llega a lo que llamamos el dominio de broadcast, o sea, llega cuanto mucho a quién, a este equipo que está acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este equipo es un router y esto es un switch, así que estos equipos, digamos, hablan y pueden gritarse y escucharse. Pero este grito claramente no llega a este lado y ahí es donde necesitamos entonces ayuda de la capa 3, ayuda del protocolo de ruteo, digamos, y el protocolo ruteado. Entonces, esa capa 3, en terminología de OSI, es la capa de Internet en terminología de TCP/IP. Y esta I debería ser minúscula. ¿Okay? En viejo estilo, digamos, esto es un protocolo, no es el Internet con mayúscula, es Internet como protocolo que va con minúscula. Amén, detalles. Entonces, características de Internet, o de IP en realidad, o sea, que ahora lo llamamos IP, no, poca gente le dice Internet, aunque es la capa de Internet. Ok, entonces, características. Opera en la capa de Internet, bingo. Es un protocolo sin conexión. ¿Qué significa eso? Eso tiene todo que ver con algo que les remití ayer, digamos, del tema de circuitos. O sea, en la época en que las comunicaciones eran por circuitos, uno tenía que establecer un circuito antes de poder hablar. ¿Ok? Entonces, en el momento en que nos pasamos a usar paquetes, aparecen dos alternativas. Yo puedo efectivamente generar lo que llamamos circuitos virtuales, ¿ok? Y lo van a ver en algunos protocolos, existe literalmente el término VC, Virtual Circuit, en donde yo genero alguna forma de conexión entre el origen y el destino que es necesaria para poder intercambiar información. ¿Ok? La alternativa es mandar mensajitos independientes. A esos mensajitos los llamamos datagramas. Y esa es la forma en que funciona IP. O sea, IP no tiene un concepto de una conexión. Tiene el concepto de direcciones y tiene el concepto de mensajes. A los mensajes los llamamos paquetes y cada paquete tiene dirección de origen y dirección de destino. O sea, este paquete va de tal origen a tal destino, esos de nuevo son direcciones, las famosas direcciones IP, y los paquetes fluyen a través de la red me oficia de transporte
común, o sea, es una red común para todos, desde el origen al destino, sin necesidad de establecer una conexión previa. Entonces, el tema de ser connectionless, o sea, sin conexión, tiene que ver con esto, tiene que ver con que hay protocolos o esquemas de comunicación que requieren primero establecer una comunicación para después poder hablar. El clásico de esto es el teléfono. ¿Okay? Uno tiene que llamar a una persona y la persona tiene que atender para que yo pueda mandarle mensajes. La alternativa sería, si se quiere, cómo funciona no es exactamente el paralelo, pero piensen en voicemail. O sea, yo podría mandar mensajes de voz sin tener que hablar. Piensen en WhatsApp, ¿ok? En WhatsApp con mensajes grabados. Yo mando el mensaje, la persona puede tener el teléfono apagado cuando yo le mando el mensaje y después cuando lo prende, digamos, ahí recibe el mensaje. Bueno, IP es de ese estilo. Yo puedo mandar el mensaje, el destino podría no existir en el momento en que yo mando el mensaje. A veces me entero, a veces no. ¿Ok? Eso es ya problema de quien sea que esté mandando los mensajes, prestarle atención a algún tipo de, lo llamamos un acknowledge, o sea, algún mecanismo de confirmación, eso es acknowledge en inglés, de que el mensaje llegó a destino. Pero IP en principio puede ni siquiera prestarle atención, o sea, va mensaje, si llega bien y si no también. Y eso es lo que llamamos best effort, que está acá abajo. El best effort es literalmente mejor esfuerzo. Y eso apunta a decir que IP no va a hacer nada porque un paquete se pierda. Pero si lo mando y tengo un problema, ¿por qué? Porque, no sé, tengo un ruido y entonces el paquete llega ilegible. O un router en el medio está caído y entonces no tiene posibilidad de mandarlo al destino. O el destino en ese momento está muy ocupado y no puede almacenar el mensaje que llega. Entonces, cualquiera de esas opciones, que son todas válidas, y la última es súper común, el paquete se pierde, digamos, y podría ser que nadie se entere. ¿Ok? Los paquetes son independientes, son todos mensajes independientes, de nuevo lo llamamos datagramas, típicamente para recalcar esa calidad. El término datagrama tiene todo que ver con que son mensajes individuales, o sea que cada mensaje no tiene relación con un mensaje previo ni con uno potencialmente posterior. No tiene mecanismos de recuperación, no depende de qué tipo de medio estoy usando, y eso que tiene que ver. Bueno, el medio que comúnmente vamos a ver en redes, en data center o en empresas es Ethernet, un poco lo que vimos fuertemente ayer. También podría ser Ethernet sobre wireless, pero podría ser HDLC sobre enlaces de fibra, podría ser un poco, volviendo a lo que les contaba ayer como chiste, digamos, podría ser paquetes sobre palomas mensajeras, o sea, no me importa, IP sigue siendo el mismo, ¿ok? O sea, yo mantengo, digamos, todo lo que es el protocolo IP, independientemente de quién me esté proveyendo la capa de enlace. Y de hecho, no, tengan en cuenta, para atrás en esto, que la implementación de enlace del usuario de origen puede ser incluso distinta de la implementación de enlace del usuario de destino. Yo puedo estar conectado a un switch y el destino estar conectado a un access point por radio, digamos. Y IP es el mismo IP de origen a destino. ¿Ok? Como les dije ya ayer, les adelanté ayer, estrictamente son dos protocolos distintos, acá dice dos variantes, IPv4 y IPv6, son suficientemente distintos como para no poder hablar entre sí. O sea, yo tengo que tener origen y destino en IPv4 o en IPv6, o si no tengo que hacer algo que se llama traducción, o sea, puedo tener un traductor simultáneo en el medio que habla IPv4 para un lado e IPv6 para el otro. Pero claramente son, desde el punto de vista de hablar directamente, son incompatibles. O sea, yo o hablo IPv4 o hablo IPv6, o puedo ser políglota, o sea, puedo hablar IPv4 por un lado e IPv6 al mismo tiempo, pero en otras conversaciones. ¿Okay?
Y, ojo, retiro lo dicho, el tema de conversación en IP, volviendo a lo que dije antes, no hay conversaciones, no existe el concepto de conexión, pero existe más arriba, o sea, existen los protocolos de transporte que vamos a ver después. Entonces, uno en general habla no del todo correctamente como si hubiera conversaciones a nivel de IP. Ok, como les dije al principio de todo, esta clase, digamos, viene con tortura incluida. Digamos. La tortura tiene que ver con que cuando uno empieza a hablar de direcciones, casi necesariamente, digamos, requiere conocimiento más allá de lo que uno normalmente tiene acerca de cómo se representan números en bits, ¿ok? Entonces, lo que sigue es una tortura acerca de cómo se numera. Parece verdad de perogrullo, pero convengamos que manejar los sistemas de numeración con base, o sea, que es el base 10, base 2 y base 16, que son las tres bases que vamos a necesitar. Parece verdad de perogrullo, digamos, pero qué sé yo, los incas usaban base 5, por ejemplo, porque tenemos 5 dedos. A alguien se le ocurrió que la base 10 era más fácil, porque tenemos 5 dedos en cada mano, así que podemos usar las dos manos para contar. Y a las máquinas parece ser que tienen nada más que un dedo, así que cuentan con un dedo si quieren. Entonces, veamos un poco qué significa esto de sistema decimal, binario, hexadecimal y la mar en coche. Entonces, primera pregunta, ¿hasta cuánto saben contar? Chan. Y hoy por hoy, si fuera a la escuela, digamos, eso es algo que ya no registran. O sea, es como que uno no tiene un límite de hasta cuándo sabe contar. Uno puede contar hasta, si uno respondiera como un chico que acaba de aprender esto, diría hasta infinito. Yo puedo contar hasta cualquier número, o sea, no tengo límite. Pero eso requiere, digamos, un método. Cuando uno empieza a contar, es un clásico de los chicos que empiezan a contar, uno sabe contar hasta 5, o sabe contar hasta 7, o sabe contar hasta 10. Y contar hasta más de 10 ya es bastante complicado cuando uno es chico. Y eso es porque uno cuenta usando los dedos, básicamente, ¿no? O sea, uno dice 1, 2, 3 y va llegando hasta al lugar. Entonces, ¿cómo se hace para contar hasta más de 10? O sea, ¿cuál es el método que usamos para contar hasta más de 10? Entonces la pregunta es, ¿vieron alguna vez un ábaco? ¿Saben lo que es un ábaco? Sí. Ok. Entonces, un Jorge que dice que sí, Sergio que dice que sí, Carlos que no quiere ser menos. Buen día, sí, también. Buen día, Carlos. Entonces, vamos a... vamos a hacer un ábaco. Que esto no anda porque la tecnología se retoba a la mañana. Dame un minuto. La cantidad de aplicaciones que se creen dueñas de mi display es impresionante y claramente no se llevan bien entre ellas. Pero entre ellas está el muchacho que me deja escribir, que ahora sí me deja escribir, y por otro lado está Webex, que les muestra lo que yo escribo. Entonces, amén, dejémoslo. Entonces, un abaco es básicamente una cosa con, qué sé yo, dos maderas o dos algo, digamos, y con unas líneas que tienen bolitas o bolitas con agujero, típicamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿cuántas bolitas hay en cada línea? Y hoy por hoy, si esto es un abaco razonablemente nuevo, yo diría que hay efectivamente 10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno cuenta pasando de izquierda a derecha y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando pasa todas,
Entonces dice, ok, viene acá abajo y pasa una de todas las que tengo acá y vuelve las demás a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, efectivamente, las bolitas de arriba, o las cánicas, o como se llaman, digamos, ¿no? las cuentas de arriba, vale cada cuenta por, supongamos que estamos contando ovejas, por una oveja. Las cuentas de abajo valen por la cantidad de ovejas que puedo contar arriba. Y si estamos en que tengo 10 cuentas arriba, las cuentas de abajo valen por 10. Y así siguiendo, o sea, cuando cuento 10 veces 10, entonces paso una de las de abajo y estas de abajo valen por 100. ¿Estamos de acuerdo? Que sí, que sí, que sí. Esto es aburrido, pero amén. El tema es que creo que hay que desmenuzarlo para entender lo que es base. Si no, puedo hacer la pregunta del millón, que es, ¿todos ustedes tienen claro lo que significa una base de numeración? Si me dicen que sí, yo puedo seguir adelante, pero si después yo veo que no la tienen clara, vamos a estar peor que ahora. Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren seguir con el cuentito de las ovejas? Vamos por ahí, vamos a hacerla fácil. Tilde verde porque quieren seguir con el cuentito de las ovejas, cruz roja porque no quieren seguir. Ok, ganan las ovejas. Sergio, sos un aburrido. Ok. Entonces, la idea es que cada una de estas varillas, cada una de las cuentas de las varillas valen distinto. Y ese valen distinto es que básicamente cada una de ellas vale lo que todas las de arriba. Si yo tengo 10 cuentas en cada varilla, entonces decimos que estamos en base 10. Pero efectivamente, como les decía antes, los muchachos estos, los incas, no usaban ábacos así, que yo sepa, digamos, pero en función de lo que tenemos, ellos contaban con palotes y entonces decían, ufa, déjame contar, 1, 2, 3, 4, 5. Contaban de grupos de 5 y efectivamente tenían un esquema posicional, por decir así, que es parecido a tener un abaco con 1, 2, 3, 4, 5 varillas, 5 cuentas en cada varilla. Y el esquema funciona igual. Así que las primeras siempre valen 1, o sea, paso una cuenta cada vez que paso una oveja, pero cuando me llevan todas las varillas de este lado, entonces tengo que pasar una cuenta de abajo. Las cuentas de abajo ahora no valen 10, valen 5. ¿Ok? Y ahora, ¿quién me dice cuánto valen las cuentas de la varilla de abajo? ¿25? Sí, señor. ¿Ok? Y eso es básicamente el número de la base, que en este caso es 5, al cuadrado. ¿Ok? Y si tuviera 4 varillas, la cuarta varilla es 5 al cubo y así siguiendo. O sea, los números de los sistemas de numeración posicional, cada dígito, lo llamamos dígito porque usamos base 10, en realidad deberíamos decir cada código, o sea, cada elemento, cada signo, vale la base a una potencia, la base a la 0, que es 1, la base a la 1, que es el número de la base al cuadrado, la base al cubo y así siguiendo. ¿Ok? Entonces, estamos súper acostumbrados a base 10, con lo cual en base 10 las cosas son súper claras. El tema es que, tristemente, para ser hábil en lo que es manejo de direcciones IP, hace falta volverse hábil en base 2. La base 2 parece ser una tontería, pero tiene sus detalles. Entonces, preguntas que uno debería más o menos, creo, poder responder fácil en base 2 y que no son tan fáciles de responder. Entonces, si yo les digo, tengo un número, volvemos a decimal, tengo un número con 6 dígitos,
¿Ok? Y les pregunto, ¿cuántos números distintos hay? ¿Qué me contestan? Un millón. Sí, señor. ¿Y cómo se calcula eso? Hay dos formas de calcular eso. Yo puedo decir, ok, el número más chico es 0,000,000, el número más grande es 9999999. Así que si los cuento, lo que tengo es 999.999 más el 0, que se me pasó por decir así que más 1, eso da 1.000.000. La otra forma es básicamente poner un 1 acá atrás y dejar todo lo demás en ceros, que es lo mismo. ¿Ok? Está exactamente lo mismo, pero son dos mecanismos distintos para llevar a cabo esto. Así que en decimal más o menos la tenemos clara. Ahora, si yo hago exactamente lo mismo en binario, la pregunta es más o menos obvia, pero la respuesta a mucha gente le cuesta. ¿Ok? Si yo les digo, ahora este número está escrito en binario y tengo, vamos a hacerlo más o menos fácil, tengo 8 posiciones. No quiero decir dígitos, voy a terminar diciendo dígitos, digamos, pero convengamos en que no son dígitos, ¿sí? Tengo nada más que unos y ceros. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuántos números distintos puedo tener? O lo que es exactamente lo mismo, ¿hasta cuánto puedo contar? ¿Ok? ¿Cuántas cosas distintas puedo numerar con números que tienen 8 bits? ¿22? No, 64. tampoco. Me repite la pregunta, por favor. Si tengo, o sea, volvamos a la parte decimal. La pregunta que estoy haciendo es exactamente la misma. Es, si yo tengo números que tienen, en decimal dije 6 posiciones, 6 dígitos, Sí. entonces, ¿cuántos números distintos tengo? O lo que es lo mismo, ¿hasta cuánto puedo contar? ¿Sí? Si suponemos que es base 0, puedo contar hasta 1.000.000. O tengo 1.000.000 de números distintos. Entonces, estoy haciendo la misma pregunta, pero ahora estoy cambiando la base. O sea, si estoy contando en base 2, mis dígitos son nada más que 0 o 1, y tengo 8 posiciones, ¿hasta cuánto puedo contar? 256. Exacto. O sea, el número es 256. ¿Y de dónde surge? Surge de varios lugares. Una es, yo puedo hacer trampa y decir, ok, voy a poner un 1 acá y todos ceros. Lo que dije antes en decimal, eso sigue andando. ¿Ok? Pero este 1 acá tiene un valor posicional que en base 2 es 2 a la 8. ¿Por qué? Porque este es el que vale 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, 2 a la 8. Y 2 a la 8 es 256. ¿Cómo sé eso? De memoria a esta altura del partido. Es lo mismo que decir, ¿cuánto es 7 por 3? Ustedes lo saben de memoria, lo aprendieron en primaria y deben haber pensado en la familia de la maestra, digamos, en ese momento, pero está bueno saberlo, digamos. O sea, después está bueno saber cuánto es 7 por 3 sin tener que empezar a contar dedos, ¿ok? Y uno sabe cuánto es 7 por 3 y les cuesta un poco más saber 7 por 8. Hay algunas que son medio complicados, 9 por 6, digamos, hay esas cuentas que uno siempre se trabó cuando era chico, pero bueno, uno sabe de memoria. Si uno se dedica a esto de las redes, tristemente aprende de memoria cuánto es 2 a la algo. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2. No hay mucho que acordarse, o sea, créanme que hay nada más que 10 que acordarse. Hay que acordarse 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, 2 a la 8 y 2 a la 9. Después es fácil, créanme. Así que vamos por esto. 2 a la 0, 1. 2. 2 al cuadrado, 4. Hasta ahí venimos bien. 2 al cubo es 8. 2 a la cuarta es 16. Acá empiezo a patinar. 2 a la quinta es 32. 2 a la sexta es 64. Bien ahí el que dijo 64, algo tenía que ver. Es una potencia de 2.
2 a la séptima es 128, 2 a la octava es 256, 2 a la novena es 512. ¿Ok? Todos estos números hay que acordárselos de memoria. Así que si no lo saben de memoria todavía, empiecen. ¿Ok? 256 es bastante conocido. ¿Por qué? Porque 8 bits es un byte. Y un byte tiene 256 alternativas. Son la cantidad de caracteres que yo puedo codificar en un byte. Así que es un número bastante conocido en esto de informática en general. ¿Ok? Pero tristemente todos los demás los vamos a necesitar. ¿Ok? Hasta 512. ¿Y por qué hasta 512? Porque después es fácil si conocen un par de trampas. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. 3 tildes. Joya. Entonces vamos por un par de trampas. Y créanme que esto es súper útil. ¿Ok? Trampa de... Ok, ¿cuánto es 2 a la x? Es un exponente, ¿sí? O sea, tiene que ver con exponenciación. Pero hay una cosa interesante, es que si yo digo 2 a la 10, esto, bueno, con 10 no me sirve. Vamos por otro, déjenme, les cuento el final, pero no se los quiero contar demasiado complicado. Si yo digo, ¿cuánto es 2 a la 17? Que es un número que puede llegar a ser interesante. Vamos por uno que realmente es interesante. 2 a la 16 es un número interesante, porque 16 son 2 bytes. Así que esto es cuántos números distintos puedo configurar si tengo 2 bytes. ¿Ok? Entonces, el truco para saber esto rápido es que esto es igual a 2 a la 10 por 2 a la 6. Esto es una regla de exponenciación. O sea, no me crean, acuérdensela de memoria, si no le pueden preguntar a Google o a alguien que lo sepa, o lo pueden saber. Pero hoy por hoy, créanme, si no lo saben. 2 a la 16, o sea, 2 a la xi, eso es lo que iba a escribir antes, pero medio complicado, esto es igual a 2 a la x0 por 2 a la y, que es esto, ¿no? O sea, acá x es 1 y y es 6, 2 a la 10 por 2 a la 6. Ok, ¿cuánto es 2 a la 6? Eso lo tienen que saber de memoria. 4. Ya les dije, desde 0 a 9 se tienen que acordar. ¿Cuánto es 2 a la 6? 64. ¿Cuánto? 64. No, 2 a la 6. O sea, no sé si estás diciendo 64, Sí, pero se te escucha más 64. que el ¿No 4. se escucha? Ahí va. No, se te perdía el 60, digamos, y se Ah. escuchaba el 4. Ok, 64, ¿ok? Y 2 a la 10 es fácil, créanme que es fácil. 2 a la 10 es lo que llamamos un K. En realidad es 1024, pero normalmente decimos K, porque es muy parecido a 1000, ¿ok? 2 a la 20 es un mega, que es, ok, 1024 por 1024. Es parecido a un millón. 2 a la 30 es un giga. 1000 millones. ¿Ok? 2 a la 40 es un tera. ¿Ok? O sea, todas estas cosas tienen letras y más o menos sabemos de qué se tratan. Y digo más o menos porque estrictamente, prometo no abusar de este tipo de comentarios, pero estrictamente está mostrado, digamos, que no podemos manejar cosas que sean más grandes de 7 dígitos. Así que cuando las cosas tienen más de 7 dígitos, las asociamos a es más grande que. Pero estrictamente, si yo a ustedes les digo, esto cuesta 100 millones y esto cuesta 10.000 millones, lo único que saben es que uno es mucho más caro que el otro, pero no tienen idea de la relación de precios. O sea, hay que hacer trampas para manejar números grandes. ¿Ok? Pero nada, K ya lo sabemos, mega, giga y tera lo sabemos, y eso es 10, 20, 30, 40. Así que uno se acuerda más o menos rápido de esas letras, ¿ok? K que es 10,
mega, que es 20, 2 a la 20, giga, tera, y siguen, digamos, peta, hexa o hexa con E, qué sé yo. ¿Ok? O sea, pero no importa, lo que me interesan en principio son estas tres primeras que son las que más vamos a usar. Así que vamos de nuevo. ¿Cuánto era 2 a la 16? 2 a la 16 es 64K. ¿Ok? Ese número, estrictamente yo también lo sé de memoria, pero no tienen por qué saberlo, es 65.536. Es un número bastante usado. ¿Ok? Pero normalmente uno dice 64K. Ok, vamos a otro número interesante. Si ustedes tienen, y perdón por el estropicio que estoy haciendo en la pantalla, si ustedes tienen 4 bytes, ok, ¿qué son 4 bytes? Y cada byte son 8 bits. Así que tengo 8 acá, 8 acá, 8 acá, 8 acá. En total tengo 32 bits. ¿Ok? ¿Cuántos números distintos puedo tener numerados con 32 bits? ¿Te has quedado tan quieta y silenciosa? Si no conocen a Lelutier, se acaban de perder un mal chiste. Sí, sí, tremendo chiste. 4 millones. Casi. 4 El millones 4 está bien. 300.000. ¿Qué cosa? No, de nuevo, es el multiplicador me da cuál es la letra que tengo que poner y el número de la derecha me dice cuántos. Así que el cuántos es, en este caso, 2 al cuadrado, que es 4. Por eso el 4 está bien. Pero no es millones, porque millones es 2 a la 4 20. megas. 4 megas. No, megas es 4 millones, gigas. está diciendo lo mismo. 4, esto, 2 Está a la bien. 10 es kilo. 4 2 a gigas, la sí. 20 es mega. Sí, 2 sí, a porque la estaban 30 es torcidos. giga, 2 a la 40. ¿Ok? ¿Mm? 4 gigas. 4 gigas. 4.000 millones. ¿Ok? ¿Y qué es 4.000 millones? La cantidad potencial de direcciones IP que existen. Pues las direcciones IP tienen 4 bytes. ¿Ok? Las leemos con cada uno de los bytes como si fueran un número decimal. Entonces decimos, por ejemplo, corremos esto. Si tenemos una dirección, vamos a la dirección que yo estoy usando, 172.30.02. Esa es la dirección de mi máquina en este momento. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos números representan en decimal un pedacito de codificación en binario que se almacena en 8 bits. ¿Cuál es el número más grande que puedo almacenar en 8 bits? Ojo que la pregunta no es la misma que hice antes. 256. No, ojo que la pregunta no es la misma. ¿Cuál es el número más grande? No es la cantidad de números. Lo que había dicho antes es cuál es la cantidad de números. Ahora estoy diciendo cuál es el número más grande. Piénsalo en decimal. 255. Exacto, ahí va. 255, porque voy de 0 a De 0, sí. 255, son los números que tengo, pero el más grande es 255. Así que como en 8 bits el número más grande es 255, nunca voy a tener en una dirección IP un número más grande que 255, pues los escribimos en decimal, pero están en binario, por decir así. ¿Ok? Así que un 2 en binario es, y ahora digamos, no necesitan saber hacer esto directamente, pero está bueno saber hacerlo. 2 es 00000010. Eso es 2. ¿Ok? 0 es fácil. Eso es 000000000.
30 la tengo que pensar un ratito, ¿ok? Pero es algo así como 0,0,0, 1. Ese 1 vale 16. Y ahora tengo que sumarle, yo qué sé, estoy metiendo en un... Tengo un 0 acá, tengo un 1 acá, ese valió 4. Cuatro. Tendría que sumar 16, 20, no llego, o sea, me equivoqué, tengo que poner con sumarle el 8, el 4 y el 2 llega. Ok, entonces tengo el 8, el 4. 4 y el 2, ahí está, súper. Eso es un 30. Y está bien, porque si hubiera puesto todos en 1 es 31, que es lo más alto que puedo hacer con 5 bits. Así que está perfecto. Eso es 30. Y 172 se los dejo como ejercicio para mañana. ¿Okay? O sea, pero claramente se puede. Empieza con 1, eso estoy seguro, porque empieza con 128, porque esto es más grande que 128, así que necesito Sí. poner el 128, que es el primer dígito. ¿Ok? Es más, hagámosla para que les quede súper claro que no estoy mintiendo. ¿De dónde puedo sacar ese número? Hoy por hoy tengo, dejemos eso ahí, tengo una alternativa bastante fácil. La alternativa bastante fácil ya se la mostré ayer. Wireshark. ¿Ok? ¿Por qué? Pues yo le puedo decir a Wireshark, a ver, miremos un poco de tráfico. Y entonces ahora que miramos un poco de tráfico, digo, ok, esta línea corresponde a un paquete donde viene mi máquina, que es la 172.30.02, y va a algún otro lado. Entonces digo, ok, quiero ver este paquete, quiero ver la trama, perdón, la trama en Ethernet, ahí. Y quiero ver el origen. Y el origen, no, en Ethernet no, lo quiero ver en IP, estoy diciendo cualquiera. Ok, y el origen, estoy en la capa 3, el origen es 172.30.02. Ok, tiene que estar acá. Y el origen tiene que estar, déjenme ver dónde, ahí. Ahí está origen y destino. O sea, cuando yo marco acá origen y destino, ¿dónde está? Acá, origen, ese. 172.30.02, ufa, no puedo llevar el mouse. Pero ahí abajo, ufa, está complicando mostrarme. Ahí está. Esos son, lo que está marcado ahora, son los bits que corresponden a esto. Y ahí está en hexadecimal, con lo cual está el 02, que es el último. No puedo llevar el mouse porque me lo saca. Ahí está, ese. 02, que es el 02, 00, que es el 0, 1E. Esto es el 30, pero puesto en hexadecimal. Y AC, que es el 170, pues 172 puesto en hexadecimal. Lo que me lleva a mi última tortura del día, que es hexadecimal. O sea, las tres bases que ustedes tienen que manejar, o que estaría bueno que manejen, son base 2, base 10 y base 16. Y la base 16 es como que, vamos a dejar esto por ahí al lado por un ratito, la base 16 tiene un problema adicional, que es que me faltan dígitos, por decir así. O sea, necesito más códigos que los 10 que tengo en base 10. Entonces uso los primeros 10, son, perdón, 0, 1, 2, 3, 4, bla, 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 hasta 9. Y después les agrego A, B, C, D, E y F. Necesito 6 dígitos más porque no me alcanzan los de base 10. ¿Y esto qué significa? Bueno, vuelvan al ábaco. Ahora yo tengo, en vez de 10 cuentas en la primera línea, tengo 16. Si tengo 16, cuando paso una de las siguientes, cada una de las siguientes valen 16. Pero para determinar cuál es el valor en la primera línea, me faltan más dígitos. Así que en algún sentido, A es igual a 10. O sea, en base 10 conté 10 ovejas, pero si lo estoy haciendo en base 16, digo A.
D es 11, C es 12, D es 13, E es 14 y F es 15. Entonces la pregunta es, ¿y por qué queremos hacer esto? La respuesta no es demasiado complicada. La respuesta es que si yo trabajo en base 10 para manejar cosas que están en binario, tengo este problema. Cuando yo numero esto, perdón. Cuando yo numero lo que entra en un byte, me quedan números, digamos, que dependen cuál, o sea, que no queda claro cuál es la numeración que tengo. Porque necesito 3 dígitos decimales que llegan hasta 255. Pero si yo le digo, ok, ¿y eso cuánto es en binario? Es complicado de ver. Entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, ok, partamos esto en pedacitos de 4 bits, y asignemos directamente a los 4 bits un dígito. Y esos dígitos son fáciles de recordar. Bueno, fáciles para algunos, ¿ok? Pero efectivamente, 0, 0, 0, 0 es 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, perdón, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Esto es 3, aunque usted no lo crea. 0, 1, 0, 0 es 4, 0, 1, 0, 1 es 5. Bueno, ok, están acá. ¿Ok? Están en esto que está listado acá. ¿Ok? 7 es 0, 1, 1, 1. 8 es 1, 0, 0. 9 es 1, 0, 0, 1. Esto es una tortura. ¿Ok? Pero fíjense que el 15 llega justo a tome 4 bits. Y alguien dijo, ok, si tengo grupos de 4, yo tengo todo lo que necesito para marcar eso, que en inglés lo llamamos nibbles, ¿ok? Que son un poco menos como es un mordisco, digamos, o sea, el bit es una dentellada, en realidad bit viene de binary digit, o sea, de dígito binario. Pero nibble es un mordisco que es un poco menos que un byte, que es una mordida, ¿ok? Y entonces con 2 dígitos hexadecimales cubro un byte. Y los bytes son la unidad más común en todo lo que sea manejo informático, ¿ok? Codificación digital. ¿Ok? Ok, ahora, volviendo al principio, ya les dije, esto es una tortura. Aprenderlo lleva tiempo y práctica, ¿ok? Esta tabla está buena, salvo que yo lo hubiera terminado en 15, porque aprender numeración binaria por encima de 15, digamos, es medio loco. Y lo que estaría bueno acá es que efectivamente estos son todos dígitos hexadecimales también. O sea, si acá pusiéramos una columna que diga hexa, esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta ahí todos sabemos bien. Y acá es donde empieza la parte divertida. Esto es A, B, C, D, E, F. Y se acabó. Y esos medios hay que aprenderlos de memoria y ya está. ¿Ok? Es un trago medio amargo. Una vez que lo aprenden, digamos, se aprovecha. ¿Me quedó más o menos claro esto? A Sergio ya me queda claro que no quería contar ovejas, pero Jorge y Carlos. Ok. Entonces, ¿por qué esto es importante? Creo que lo vamos a ver un poco ahora. Ok, más de lo mismo. Ok, ¿cuánto es 2 a la 7? 128. ¿Por qué? Y pues lo tienen que saber de memoria. Ya se los dije. Ok, hasta las 2 a las 9 lo tienen que saber de memoria. Esto se queda corto acá. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si saben hasta 2 a la 9, pueden saber 2 a la cualquier cosa útil. Las cualquier cosas útiles, hoy por hoy, terminan
y este número también es importante, o sea, ¿por qué está acotado lo que necesitan saber? Porque básicamente los procesadores hoy son procesadores de 64 bits. ¿Ok? Eso de 64 bits ya lo escucharon hasta en la sopa. Y antes eran de 32. ¿Qué significa que sea de 32 bits o que sea de 64 bits? Bueno, que el tamaño de los datos con los que el procesador trabaja es de 32 bits o es de 64. Eso da cuál es el número más grande entero, digamos, o es un tipo de número, digamos, que el procesador maneja. 32 es un número interesante, y esto es 4 gigas. ¿Ok? 64 es un número bastante más grande, y eso es 16 hexa. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista de direcciones, que es lo que nos interesa, el 2 a la 32 es un número interesante, pues son todas las direcciones IP que puede haber. De hecho, hay bastantes menos, pero podría haber hasta 4.000 millones. Esto es más importante que el solo hecho de saber cuántas puede haber en total. Las direcciones IP, que son globales, tienen una estructura que marca una frontera entre lo que llamamos la parte que define la red, N por network en inglés, y la parte que define el host. Y esa frontera se puede cambiar. ¿Se puede cambiar de dónde a dónde? Y estrictamente se puede cambiar desde acá, que es lo que decimos, tengo 0 para la parte de red, hay algunos casos, los vamos a ver, y la puedo llevar hasta que esté de este otro lado, en cuyo caso tengo, podría decir 0 para host, pero en general decimos tengo 32 para la parte de red. ¿Ok? O sea, uno mide cuántos bits quedan a la izquierda de la frontera y eso define que a la derecha quedan 32 menos lo que sea. ¿Ok? Y está bueno, cuando hago este tipo de cosas, poder calcular cuántas redes hay de este lado y, más que eso, cuántos hosts puedo tener dentro de esa red. Eso es un clásico de tortura china, digo, de preguntas de examen de CCNA. ¿Cuál es el tipo de red que necesito si necesito tener la posibilidad de tener, no sé, 50 hosts en una red? Y entonces el chiste es que, ok, para tener 50 hosts distintos necesito llevar esto de modo tal de tener al menos 6 bits dedicados a host. ¿Por qué? Porque 2 a la sexta es, y a esta altura del partido lo saben de memoria, 64. 64. Y 64 entonces me alcanza para los 50 hosts que necesito. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, para poder hacer esta cuenta rápido, necesito saber todo esto de memoria. Y es así de triste y así de sencillo. ¿Ok? Manejar el binario a detalle a veces ayuda, pero es bastante más raro. O sea, si se cansan del binario, no va a pasar demasiado, o sea, no van a estar muy mal. Pero tener en claro potencias de 2 ayuda muchísimo. Así que créanme que saberlo de memoria está bueno. ¿Ok? Ok. Yo dije que hoy era día de tortura. Entonces, decimal a binario, esto es un poco también lo que vimos antes con el tema de ábacos. Cada posición vale distinta cantidad de cosas. Si yo tengo un número binario, entonces el último, el
último vale 1, el anterior o el que es... Ok, ¿cómo se llaman esto de último y primero? Es una cosa medio complicada. Cuando lo quiero decir en forma correcta las posiciones de los dígitos, este dígito se llama algo así como LSB. Esa B debería ser minúscula. Es el lowest significance bit, o sea, es el bit de menos significado. Y este muchacho es el MSB, es el most significant bit, o sea, es el bit de más significado. Ahora bien, el último, por decir así, siempre vale 2 a la 0, que es 1, el que sigue vale 2, el que sigue vale 4, el que sigue vale 8, el que sigue vale 16, 32, 64, 128. Desastre, pero bueno, entonces esto es 128 por 1 más 64 por 0, ok, lo que vimos antes, ¿no? O sea, esto es numeración posicional, que le dicen. ¿Ok? Y esto vale tanto para binario como para hexadecimal. Y esto son muchas cuentas y cuando no tengan nada que hacer, si quieren contar ovejitas en binario, digamos, pueden. Y si van a, ahora que no hay nada que hacer, que van a eBay, digamos, van a encontrar incluso una cosa que se considera muy geek, muy nerd, es relojes que muestran la hora en binario. Pero bueno, amén, binario. ¿Para qué sirve eso? Porque toda la codificación en memoria termina estando pensada en binario. Y en memoria incluye también, cuando la transmito, uno piensa normalmente que van, a través del cable, van bits uno atrás de otro. ¿Ok? Entonces, todas las cosas son binario y los protocolos se definen con máscaras binarias. Y yo digo, tengo un clásico, 32 bits de tamaño de la dirección de origen y destino en IPv4. ¿Ok? Y esa dirección tiene una parte de red y una parte de host. Y la frontera a donde termina la parte de red se declara hoy por hoy con una sintaxis que se llama CIDR. Vamos a imprimirle un poco de modernidad a este curso. Entonces, cuando uno declara una red, cuando uno declara una dirección IP, en muchos casos necesita aclarar dónde está esta frontera. Porque esta frontera define lo que llamamos una subred, ¿ok? O una red en términos generales de IP. Entonces, cuando uno quiere decir dónde está esa frontera, la forma moderna de decir eso es poner un barra y decir, por ejemplo, barra 24. Si barra 24 dice que la frontera está acá. ¿Okay? ¿Por qué dije ahí? Porque estos son 4 bytes. Así que si tuviera en el medio, esto es un barra 16. Si es un barra 24, está en el medio de la parte de la derecha. Porque acá tengo 8, 8 y 8, que suman 24, y ahí corté justito. ¿Ok? ¿No me acuerdan eso? Sí. Esta es la forma nueva de decir a dónde está esta frontera. La forma vieja, supongo que también la conocen, es decir lo que llamamos cuál es la máscara de red. La máscara de red es una cosa que pone unos a la izquierda de la frontera y ceros a la derecha. Unos y ceros binarios. Entonces, ok, si esto es el primer byte y declaro en decimal lo que son 8 unos, ¿qué número queda? Todavía les falta. Eso. Podrían haberlo sacado aunque sea por picardía, porque saben lo que es una máscara y siempre empiezan en 255, 255, 255. ¿Ok? Son estos unos dichos en decimal, porque las direcciones y las máscaras en IPv4 uno las expresa en decimal. Entonces, si esto es un barra 24, ¿cuál es la máscara? $255, 255, 00. No, barra 24. Ah, barra 24.
255, 255, 255. 2550. 0. Ahí va. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en esa? Eso por no prestar Ok, si atención. me contestan bien la que sigue, entonces les tomo que la entendieron. ¿Cuál es la máscara 1/25? 255, 255, 2540. ¡Cuac! Ay, no, era para el otro lado. ¿Ok? ¿El que sigue? Pero estuviste cerca. No, ya, puedo. Sí, sí. 255.255.255.120. Ay, no me sale. Ay, me 28. bloqueé. Sí, señor. Es trabajo Trabajo en de equipo. Muy bien. ¿Ok? Ahora, hoy por hoy, salvo algunos equipos, digamos, Cisco insiste en usar este tipo de máscaras en IPv4. ¿Por qué? No quiero hablar. Pero estrictamente, hoy por hoy, seguir hablando de máscaras de este estilo es anacrónico. Y por otro lado, la otra cosa que Cisco hace en este curso, que es hablar de clases, es de terror. Cuando empezó IP, las máscaras eran asumidas, o sea, estaban clavadas por rangos de direcciones. Y entonces teníamos lo que se llamaba clase A, clase B y clase C. En realidad, la clase A son todas las redes que empiezan de 0 a 127. Este curso, digamos, dice 126, después les cuento un poco de eso, pero para todas las que van de 0 a 127 eran clase A. 128 a 191 son clase B. 192 a 223 es clase C. De hecho, hay dos clases más acá, normalmente no se habla de ellas. 224 a 239 es clase D y 240 a 255 es clase E. Ok, clase E no la van a ver en prácticamente ningún lado porque es una clase experimental, está recontra reservada, digamos, y no figura en prácticamente ningún lugar, salvo que vayan a una RFC, o sea, a los documentos que les comenté ayer que definen este tipo de cosas. Clase D está reservada para multicast, son direcciones de destino para servicios de multicast de capa 3. Clase A, B y C supongo que las han escuchado nombrar, digamos, son las que tienen /8, /16 y /24 en forma nativa. ¿Ok? Está implícita en la dirección, en el primer byte de cada red. Ahora, una clase A original, de hecho, ¿cuántas clases A había? Bueno, la 127 está reservada, porque es la dirección de loopback. Así que había de la 0 hasta la 126, había 127. La 0 también está mal visto usarla. Es lo que llamamos un bogon. O sea, son redes que están descartadas porque generan problemas de algún estilo. Y la clase 0, o sea, la red 0, digamos, está descartada. Así que hay 126 redes distintas clase A en total en el mundo y no hay más. Y algunas empresas incluso consiguieron una de estas. O sea, las empresas originales tenían una clase A entera. Entonces, IBM tiene una clase A. Xerox tiene una clase A. ¿Quién más tiene? Sun tenía, hoy por hoy no sé quién la tiene. Yo qué sé, hay algunas locuras, digamos. Una persona que se erigió, digamos, en representante de los radioaficionados del mundo, de buena fe,
consiguió una clase A, la 44 es de radioaficionados, o sea, locuras. Pero en un momento dado alguien dijo, no, no, así nos vamos a quedar sin direcciones de una, así que no usemos clases enteras, o sea, no usemos redes de este tamaño, partamos estas cosas en pedacitos. Y de ahí se generó todo lo que sí vamos a ver ahora, que es lo que llamamos subredes. O sea, el término de subred viene justamente de partir las redes de clase en pedacitos. Ahora, hace mil años, digamos, es una expresión, pero hace, qué sé yo, 20 años que las redes de clase no se usan y se usa lo que se llama CIDR. El término CIDR, que lo van a ver, es Classless Interdomain Routing. O sea, es ruteo entre dominios sin clase. Classless. ¿Ok? Las clases no existen más, así que a mí realmente me da un poquito de dolor de estómago que un curso recién hecho de Cisco siga hablando de clases. ¿Ok? Espérame. Ejemplo de clases, 192, 168, 46, todo en bits, ya lo vimos, dale que va. ¿Esto por qué lo vemos así? De nuevo, porque, y se lo mostré en Wireshark, origen y destino, digamos, de protocolo IPv4 va en 32 bits y ahí están los bits. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto es el header, el principio de un header de IPv4 en forma estándar. Hay más temas a tomar en cuenta acá. Un clásico de las descripciones de protocolo es que el ancho de la descripción es de 32 bits. ¿Ok? Así que el ancho de estos son 4 bytes. Y entonces uno ve rápidamente que origen y destino tienen 32 bits cada uno. Pero uno también ve rápidamente que, por ejemplo, TTL es un byte, protocolo es un byte y header checksum son 2 bytes. 2 bytes son 16 bits. ¿Cuántos números distintos puede haber en 16 bits? Vamos. ¿Cuánto era 2 a la 16? 64K, ¿no? Exactamente, 64K. Entonces, en el header checksum no importa mucho, pero acá tienen un número que debería llamarles la atención. Entonces, largo total, es el largo total del paquete. ¿Cuál es el largo máximo de un paquete de IP? 64K. 64K. No puedo decir algo más grande que eso. ¿Ok? Y después otros campos que puede que miremos, pero en términos generales, lo interesante, digamos, es, acá hay un campo que se llama TTL, Time to Live. O sea, el nombre con que normalmente uno lo menciona es TTL. Time to Live es cuántos saltos puede dar un paquete antes de tirarlo a la basura. ¿Y qué es un salto? Bueno, en IP, los paquetes lo envía un origen, source por inglés, van a un destino. Destino en castellano o en inglés. Y ya saben que cada mensaje no puede ir más allá de donde me llega la capa 2. Así que, ¿qué necesito acá? Necesito un R, un R1, o sea, un router. Yo tengo que saltar a, y se usa el término saltar, hop. ¿Ok? Uno dice que IP funciona hop by hop, salto a salto. Así que el paquete tiene que ir al primer router. Ese primer router lo tiene que mandar un segundo router. Ese segundo router lo tiene que mandar un tercero. Y así siguiendo hasta que llego a un RX, llega al destino. ¿Cuántos saltos puede dar un paquete? Está limitado por el TTL. ¿Cuál es el TTL más grande que puede tener un paquete? Ok, entra en un byte.
¿Cuál es el número más grande que puedo configurar en un byte? ¿2 a la 8? 256. Ok, 2 a la 8 es 256. El número más grande, menos 1, es 255. 255. ¿Ok? Eso es la cantidad de saltos máximos que puede dar un paquete en IP. ¿Ok? No se preocupen, el diámetro de Internet anda en el orden de 30. O sea, la cantidad de saltos que tengo que dar para llegar al lugar más lejano que tengo en Internet en general no pasa de entre 20 y 30. Así que 256 sobra. 255 sobra. Ok, clases. Ya hablamos de esto. Y locura. O sea, realmente locura hablar de clases hoy por hoy. Máscaras, ya hablamos de esto. Y la tienen razonablemente clara. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿para qué sirve estrictamente la máscara? O sea, ¿por qué? Esa parte no la vimos y es también súper importante. O sea, ¿por qué necesito máscaras de red? El punto es, y tiene que ver con lo que dibujé antes, lo voy a dibujar de vuelta. Yo tengo un origen. Este es mi origen. Y tengo un cierto destino. Y yo tal vez puedo hablar con el destino y tal vez no. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, puede ser que mi destino esté en la misma red. Si está en la misma red, entonces tengo que gritar y él me tiene que escuchar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la primera pregunta es, ¿cómo sé si el destino está en mi misma red? Entonces, para eso el origen tiene NS. No, déjame pensar antes de escribir, pero... Ups, no sé qué dice. NSHS, ¿ok? Esto es la red del origen y el host del origen. ¿Estamos de acuerdo? Y el destino es, de alguna forma, ND HD. ¿Se entiende lo que estoy escribiendo? Sí. ¿Sí? O sea, el origen tiene una cierta dirección de origen, que es el source, que tiene una parte de red y una parte de host. Esta barra, este límite está en, supongamos que el origen es barra 24, para hacerla fácil. Entonces, el origen sabe que está en la misma red que el destino, si la parte de adelante de mi dirección y su dirección son iguales. Si NS es igual a ND, entonces grito y me escucha. Léase, si yo tengo la 172.30.02/24, esa es la dirección de mi máquina, y quiero hablar con la 172.30.027, entonces digo, ok, yo tengo barra 24, estoy en esta red. A ver, ese mismo pedacito del destino es el mismo. Así que estamos en la misma red, grito y tengo que escuchar, o sea, me tiene que escuchar. Si no está en el mismo destino, o sea, si no está en la misma red, supongamos que estoy tratando de hablar con otra máquina, estoy tratando de hablar con alguien que por ahí conocen, estoy tratando de hablar con 8888, ¿ok? Es una dirección más o menos conocida, digamos, es un DNS de Google. Entonces digo, a ver, esta es mi red, mi subred, 172.30.0/24. ¿Google está acá? No, no está acá. Entonces, ¿qué hago? Ok, se lo mando al default gateway. Ok, eso tengo que mandar un router. Así que ese es el primer uso de las máscaras. El primer uso de las máscaras es para que los hosts, los equipos que hablan IP, sepan si pueden hablar directamente o no con sus destinos. ¿Estamos? Después vamos a ver otro uso importante de las máscaras.
¿Cómo se calculan? Más tortura. ¿Ok? Ya hablamos bastante de binario y ya vimos todo esto y más tortura. O sea, 2 a la 7, 2 a la quinta, 2 al cubo, 2 a 2. Y lo tienen que saber de memoria. ¿Cuánto es 2 a la 7? 128. Ah, está ahí abajo. Está ahí abajo. Ok, ¿cuánto es 2 a la 9? 512, ¿no? Sí, señor. Bien, ya van aprendiendo las de memoria. Ok, subredes. Mismo tema de recién. Está bueno porque las redes A... Ok, acá tengo otra pregunta que está buena. Es, ¿cuántos hosts distintos puede haber en una red, una clase A histórica? Entonces, y ahora ustedes hacen la cuenta. Yo si quieren escribo, pero ustedes hacen la cuenta. Es una clase A. Entonces significa que esto que son 32 bits, si es una clase A, está partido ¿a dónde? Los últimos En- 8. ¿no? ¿Se repite? Yo digo en el primer bit, ¿no? Para mí lo Eh, primero. lo que primero escuché es los últimos 8, que está mal. Lo que segundo escuché es el primer bit, que también está mal. Pues no es bit, es byte. ¿Ok? Así que son los primeros 8. Una clase A es una cosa parecida a un /8. Y dijo, ojo, digo parecida, porque todas las clases A son /8, pero puede haber /8 que no son clase A. Cuidado con eso. La clase A es de la 1 a la 126, no hay otras. Ok, tengo un /8. Mi pregunta es, ¿cuántos hosts distintos puede haber acá? Entonces, ¿qué tamaño tiene esto? Empecemos por ahí. Porque 8 es esto, así que ¿cuántos me quedan a la derecha? 4. ¿Cuánto? 24. Ahí va, 24. ¿Y cuántos números distintos puede haber con 24 bits? 24 a la 2. Al revés. 2 a la Ah, 2 a la 24. 24. Sí. Ok, ¿y eso cuánto es? Todo. ¿2 gigas no era? No. ¿Cuánto es 2 a la 4? 16 megas. 16 6. megas. Muy bien. El 20 da mega y el 4 da 16. 16 megas. 16 millones de hosts en una sola red. Locura. Ok. Entonces, para evitar eso es que hacemos subredes y partimos eso en pedacitos y cambiamos la frontera. Originalmente, la frontera solamente se podía cambiar hacia la derecha y por eso se llaman subredes. Pero hoy por hoy, con CIDR, la frontera puede estar en cualquier lado. O sea, yo digo, la frontera está en tal lugar. Y de la época de subredes, de clases, había algo que se llama DLSM. Yo puedo tener distinto nivel de subredes en distintos lugares. Entonces puedo tener, no sé, un /29 para... Ok, hay algunos números que uno sabe de memoria. /29 da para tener 8 direcciones distintas, pero lo que empieza a tener importancia cuando tienen pocas direcciones, que hay algunas direcciones que están reservadas. Típicamente son 2 direcciones reservadas en cualquier subred. La dirección más alta se usa para decir voy a mandar broadcast. Es lo que llamamos la dirección de broadcast de la red. ¿Ok? Y la dirección más baja se usa para describir la red. O sea, cuando yo pongo todos ceros en lo que sería la parte de host, la parte de la derecha, entonces digo que eso describe la red. Eso es una convención, pero esa convención es lo suficientemente fuerte como para que en todos lados esas dos direcciones no se usen.
¿ok? Están reservadas para ese uso específico. Entonces, cuando tenemos un /29 deja 3 bits a la derecha, ¿sí? 3 bits para definir cuál es un host. Con 3 bits tengo 2 al cubo, o sea, 8 posibles direcciones, pero 2 están reservadas y eso me deja entonces 6 direcciones útiles. ¿Sí? La máscara más chica que normalmente, más chica o más grande, ¿no? O sea, la que menos direcciones me deja útiles es un /30, que deja para 4 direcciones, pero como 2 están reservadas, eso me deja 2 direcciones usables. Y es lo que normalmente se usa para lo que llamamos enlaces punto a punto. O sea, normalmente en diseño, en un enlace punto a punto se pone lo que uno normalmente dice un /30, que es un conjunto de 4 direcciones, de las cuales 2 están reservadas, y las 2 que quedan va una de un lado y otra del otro. ¿Ok? ¿Me siguieron ahí? ¿O los estoy Sí, sí. perdiendo? ¿Está todo claro? Sí, ok. Ok. Subredes y llevándose un... Esto no tiene sentido, pero se los cuento igual. No tiene sentido porque es anacrónico. Hoy por hoy no se hace. Pero lo que acá figura como borrowing bits, o sea, robando bits o pidiendo prestados bits, es que si yo tengo un esquema de dirección con una máscara predefinida, o sea, supongamos que tenemos una vieja clase B. La clase B decía, tengo 16 bits de red y 16 bits de host. Pero quiero partirla en pedacitos. Entonces la pregunta es, ok, ¿en cuántos pedacitos? Entonces yo digo, bueno, yo necesito, no sé, 16 subredes. Entonces lo que puedo hacer es decir, bueno, de esta parte que era antes hosts, ahora dejo 1, 2, 3, 4 bits para decir esto es una subred. Y me quedan, de los 16 que tenía, ahora me quedan 12 para hosts. A sacar de lo que eran hosts un pedacito para hacer subredes es lo que llamamos subnetting, o sea, hacer subredes, tomando prestados bits de la parte de host. Y esto me dejaría 16 subredes con hasta 2 a la 12, que es 4096, perdón, hosts distintos. En realidad es 4094, porque esto es 4K, yo lo sé de memoria, o sea, no importa demasiado el tema, pero 4K es 4096, pero hay 2 que tengo que reservados, así que no es 4096, sino que es 4094 hosts posibles. O sea, 16 subredes de hasta 4094 hosts cada una. ¿Ok? De nuevo, todo esto es muy rompecabezas, o sea, pero efectivamente tenerlo más o menos claro, sobre todo la parte de numeración, o sea, insisto en eso, tener súper claro la numeración binaria para poder hacer cuentas está bueno y se nota, o sea, uno gana una facilidad, una agilidad, digamos, en manejo de direcciones importante si se acuerda de memoria las potencias de 2. ¿Okay? Entonces acá estoy con una red que está en la zona de clase C, pero estoy tomando un /25, que es justo lo que dije antes. Entonces la máscara va a ser 128 y me quedan 7 bits que me dan hasta 126 hosts distintos en una subred. Si llevo más a la derecha, tengo el /29 que les acabo de mencionar. Me quedan nada más que 3 bits para determinar cuál es el host. Eso me da 6 direcciones útiles, decimos normalmente, y una máscara que es medio rara, digamos, 248. Los números decimales que son compuestos por unos a la izquierda también son más o menos comunes y a veces uno se los acuerda de memoria.
255, 254, 252, 248, 240, 192, 128. Ok, y creo que no me salté ninguno. Barra 16, barra 22. Ok, en barra 22 la máscara termina en el medio del tercer bit, así que de nuevo tenemos esto que es... Ok, otra forma fácil de saberlo, para acordarse el 252 que acabo de decir, es decir, ok, acá tengo 2 bits, esos son 4, o sea, 2 al cuadrado es 4, y se lo resto a 256. Eso me da el número de la máscara, o sea, la máscara de esto es 255, 255, 252, 0. Y ese 252 sale de restarle a 256, 4. O sea, algunos trucos, digamos, que uno tiene de haber trabajado mucho con máscaras, pero eso no gana mucho. O sea, lo que hay que acordarse son las potencias de 2 y con eso uno está razonablemente bien. ¿Ok? Barra 16, barra 8. Valores de bits. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 256, 512, 1024, 2048, 4096 y me pierdo. Hasta ahí llego. O sea, hasta 4K lo sé, hombre. El resto, digamos, no sirve. Ok, subredes. ¿Qué pinta tienen las subredes? Y esto, de nuevo, está bueno en diseño, pero también, si van a dar el examen de CCNA, es una pregunta típica de examen. ¿Cuáles son las subredes de tal estilo? En este caso, barra 24 de una clase B. Y entonces es la 0, 1, 2, 3, 4. Acá es fácil porque estoy sumando 1, digamos, justo en donde empieza el bit. Pero la cosa se vuelve complicada cuando la frontera no está en una frontera de byte. ¿Ok? Pero cuando no está en una frontera de byte, las subredes están mal hasta en el slide. La primera subred es la 00. Si le sumo 64, la segunda subred es la 172.16.64. ¿Por qué estoy sumando 64? Porque tengo, vuelvo para atrás, 2 bits del tercer byte que son parte de la red. Así que 00 da 0, pero 01 da 64. 10 da 128. Esto está mal. O sea, acá debería decir 128. ¿Ok? 128. Y acá debería decir 192. ¿Ok? Que son las 4 subredes que hay barra 22. ¿Ok? Barra 24 terminaba acá. Estoy robando, como dije antes, 2 bits para extender la parte de subred. Y me queda 00, 01, 10 y 11. 192 es 128 más 64. ¿Ok? Ok, más bits. ¿Quieren hacer más cuentas de bits? Ahora sí estoy del lado de Sergio, pero si quieren, seguimos. Ok. Jorge está que quiere hacer más cuentas. Ah, ok. Ok, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, básicamente porque uno de los problemas que ocurrió ya hace rato, pero que hace mucho tiempo que tenemos claro que era un problema, es que nos íbamos a quedar sin direcciones. O sea, cuando empezó IP, alguien dijo, bueno, a ver, ¿qué tamaño usamos para direcciones? Alguien dijo 32 bits y dijo, ok, 4.000 millones de hosts, sí, seguro que alcanza. Pero IP tomó vuelo, digamos, y empezó a haber cada vez más hosts y rápidamente apareció como que, uy, nos vamos a quedar sin hosts. Sobre todo
si asignamos redes de 16 millones de equipos en un solo lugar, ¿ok? Las clases A famosas. Entonces, rápidamente surgió que esto había que cortarlo en pedacitos y empezar a usar subredes. ¿Para qué? Para poder aprovechar mejor las direcciones. O sea, si yo uso subredes, puedo usar un grupo de direcciones del tamaño que necesito y no tengo desperdicio de direcciones. Y entonces, este es otro clásico de preguntas de CCNA. Dado que tengo un cierto espacio de direcciones a utilizar y que tengo cierta distribución de host en mi empresa, ¿qué esquema de subredes puedo usar para poder numerar toda la empresa? Y esto es justamente algo que se llama o se llamó VLSM. O sea, se sigue llamando, pero prácticamente no se usa. Entonces, el punto es, yo conseguí, supongamos, conseguí una clase C para mi empresa. ¿Okay? Esto literalmente pasaba. Entonces uno iba y se anotaba, digamos, en un registro y dice, uy, yo voy a tener tantos jóvenes, quiero direcciones, y entonces, ok, toma, esta clase C es tuya. En caso práctico, la 203.115, que es una clase C, es mía, literalmente. ¿Por qué? Porque tenía una empresa y dije, uy, voy a crear un par de direcciones, y entonces fui, me anoté y me dieron una clase C. Y te digo, ok, pero yo ahora tengo una empresa y tengo host en Plaza Central y tengo algunos hosts en sucursales y voy a tener esto. ¿Cómo hago para partir en pedacitos esa clase C de modo tal de tener direcciones útiles en todos lados? Y entonces, si yo sé cuántos hosts voy a tener en cada lugar, entonces puedo efectivamente usar un /27, perdón, usar un /27 en esta zona para que eso cubre los 19 hosts que tengo. ¿Por qué? Un /27 me da 32 máximo, menos 2, 30 hosts. ¿Ok? ¿Y cómo sé eso? Bueno, 27. 32 menos 27 es igual a 5. 2 a la 5 es igual a 32. ¿Ok? Tengo 32 direcciones, pero 2 están reservadas, así que me dan 30. Y acá tengo 30 más que me alcanzan para 28. Acá tengo 30 más que me alcanzan para 28. Y acá tengo un /24 que me alcanza para 254. Y acá tengo otro /24 que me alcanza para otros 254. ¿Ok? Y parto así mis direcciones. Y de hecho estoy contando con que empecé por ahí con todo un /16, porque estoy usando todo el /16 que supongo que lo tenía asociado. Entonces, primera razón para hacer VLSM era justamente esto, era partir las direcciones que yo había conseguido. Pero la segunda razón, y esa sigue siendo válida, es en lo que nos vamos a meter después de que hagamos un break, que es en el tema de direccionamiento en Internet. O sea, el segundo uso de el concepto de SIDR y de direcciones partidas en un pedazo de subred o de red, network, y un pedazo de host, es que lo que vamos a necesitar cuando tratamos de hablar con un equipo de destino, con un destino en particular, es saber a dónde está. Y el conocimiento de dónde están todos los destinos en Internet se distribuye con un objeto que llamamos rutas, una ruta. Necesito saber ruta a tal lugar. Y tal lugar es efectivamente donde viven las subredes que hay en Internet. Entonces, la otra razón por la cual CIDR se usa y las máscaras se usan y el /X es importante, es que cuando uno busca el lugar a donde está un destino,
esa búsqueda ocurre jerárquicamente en función de subredes. Y cuando uno tiene un conjunto de subredes que están todas dentro de una subred más grande, uno puede, decimos, publicar, o sea, decirle al mundo, yo soy dueño de toda esta subred, y después hacerme cargo internamente de cómo llegar a los pedacitos. Y eso es lo que vamos a explorar ahora, pero primero, si no hay preguntas, hagamos un break. ¿Preguntas? Hola. Son 11 menos cuarto aproximadamente. Hacemos 15, porque yo siempre digo que vamos a hacer más breaks, pero después terminamos haciendo nada más que un break. Hacemos hasta las 11, como para tomar un café con leche o cosas por el estilo, y seguimos. ¿Ok? Ok.